Cuando quieras, Edgar, puedes compartir pantalla e iniciar la presentación. Muchas gracias, doctor Guillermo Ángeles. Voy a proceder a compartir pantalla. Estimados miembros del jurado, doctora Alejandra Geraldi y doctor Walter Melo, buenos días a todos. La tesis de doctor en geografía que voy a sustentar se titula Vulnerabilidad, Prevención y Resguardo ante la ocurrencia de tsunami en el área costera del Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, Ecuador. La tesis se estructura en 7 partes. En introducción se aborda la justificación, hipótesis, objetivos y el área de estudio. En el marco teórico metodológico se desarrolla el concepto de tsunami y funcionamiento. Posteriormente se realiza la estimación de la amenaza tsunamigénica, el estudio de la vulnerabilidad global, la estimación del riesgo de desastre. Se realiza una propuesta de evacuación de la población a partir del análisis de rutas óptimas y la socialización a través de un aplicativo web, y finalmente discusión y conclusiones. En el marco del Sistema de Relaciones Internacionales de las Naciones Unidas, se establece el derecho público internacional y un sistema de gobernanza multilateral donde los estados ceden competencias para actuar como un todo y de esta manera preservar el bien común. En el ámbito ambiental se celebran actos jurídicos que, si bien es cierto no son de carácter vinculante obligatorio, se prestan para regulaciones en la materia, tal como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se constituye en una estrategia que guía los planes de desarrollo de los países y que contiene 19 objetivos en la esfera económico, social y ambiental. El objetivo 11 es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y una de sus metas es que la gestión integral de los riesgos de desastre esté en consonancia con el marco Sendai 2015-2030. En el marco Sendai, la prioridad 1 es comprender el riesgo de desastres, que es una política con lineamientos a nivel global, regional y nacional, y que se fundamenta en el conocimiento y evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Señala que se debe promover la investigación científica sobre las pautas, causas y efectos del riesgo de desastres, difundir información sobre los riesgos haciendo el mejor uso posible de la tecnología de información geoespacial, proporcionar orientaciones sobre las metodologías, la creación de modelos sobre el riesgo de desastre y el uso de datos. En este contexto, el presente trabajo proporciona un marco teórico metodológico que aborda la ocurrencia de un evento tsunamigénico y la evaluación del riesgo desde el punto de vista de la geografía aplicada y haciendo uso de las tecnologías de información geoespacial. Es así que, por un lado, existe la amenaza latente de un evento tsunamigénico de origen sísmico que se puede desencadenar frente al área de estudio, la exposición de la población de Atacames, localizada junto a la línea de costa, por su potencial económico, turístico y pesquero, la carencia de estudios técnicos con fundamento científico que aborden la ocurrencia de este evento y, por lo tanto, el desconocimiento del riesgo de desastre por parte de las instituciones gestoras del riesgo y, consecuentemente, por la población en general. Las hipótesis de trabajo que guían la presente investigación son las siguientes: el desconocimiento de eventos tsunamigénicos, la carencia de estudios técnicos con una perspectiva integral, juntamente con la falta de acceso y socialización, aumentan el riesgo de desastre de la población del Cantón Atacames. Una investigación empleando geotecnologías y basadas en sistemas de información geográfica permiten determinar adecuadamente las zonas de afectación y generar alternativas de evacuación ante la ocurrencia de tsunami. El objetivo general es estudiar las zonas de afectación para evaluar el grado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la población del Cantón Atacames y generar alternativas de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis. Del objetivo general se desprenden 4 objetivos específicos que son: realizar la estimación de la amenaza tsunamigénica a través de la zonificación de las zonas inundadas, analizar la vulnerabilidad global de Atacames a través del estudio de la vulnerabilidad socioeconómica y física, estimar el riesgo de desastre ante la ocurrencia de tsunami a través de un modelo geográfico multivariable, estudiar las formas de evacuación costera a través de la determinación de rutas óptimas de evacuación y puntos de encuentro seguros. El área de estudio es el Cantón Atacames, localizado al noroccidente de la República del Ecuador. Forma parte de la provincia de Esmeraldas y administrativamente se subdivide en 5 parroquias:
Tonchihue, Sua, La Unión, Atacames y Tonsupa. Tiene un área de 509.95 kilómetros cuadrados y en el último censo del año 2010 tenía una población de 41.526 habitantes con una tasa de crecimiento del 3%. Atacames también se considera un atractivo turístico por las playas del sector, las vías de acceso existentes y su cercanía con la ciudad de Quito. El 35% de la cobertura y uso de suelo es un bosque húmedo poco y medianamente alterado. El 30% es pasto cultivado con fines pecuarios. El 5% tiene un uso agrícola, especialmente cultivos de cacao. El 1.2% son piscinas de camaroneras o granjas acuáticas. Y finalmente, el 2% es un pasillo urbano densamente edificado que une las parroquias de Sua, Atacames y Tonsupa. Además, existen 3 zonas consolidadas en las localidades de Tonchihue, Same y La Unión. La zona de estudio se encuentra servida por la carretera E15, pero también existen otras variantes, como la vía que une Atacames con Sua y las vías que conducen a la población de La Unión y de Galera. Dentro de las zonas consolidadas se visualizan vías pavimentadas, pero también abundantes vías afirmadas y caminos de verano. En el área de estudio encontramos relieves colinados muy altos con desniveles relativos de 200 a 300 metros, relieves colinados altos con desniveles de 100 a 200 metros, relieves colinados medios con desniveles de 25 a 100 metros, valles fluviales relativamente planos que rodean una zona consolidada asentada sobre un terreno plano con pendientes suaves expuestas ante la ocurrencia de un evento tsunamigénico. Frente al área de estudio, a 3.900 metros de profundidad, encontramos una gran depresión en el suelo submarino conocida como trinchera de subducción, resultado de un proceso geológico donde la placa de Nazca subduce a la placa continental o sudamericana, que es menos densa. Este proceso geológico ejerce el control primario sobre 3 sucesos: el vulcanismo de la cordillera de los Andes, la sismicidad a diferentes niveles de profundidad y la deformación de la placa superior. A esta zona se conoce como anillo o cinturón de fuego del Pacífico o zona de subducción circumpacífico y se extiende sobre 40.000 kilómetros a lo largo de las costas del Océano Pacífico. Tsunami es un evento complejo que involucra longitudes de onda y periodos sumamente largos, el desplazamiento de grandes masas de agua y que contienen gran cantidad de energía. Un tsunami se provoca por eventos o fenómenos abruptos, tales como erupciones volcánicas, terremotos y deslizamientos en el suelo submarino. Entre sus elementos más importantes tenemos la longitud de onda, como la distancia entre 2 crestas sucesivas, la amplitud, la altura medida desde el nivel medio del mar hasta la cresta, o el periodo del tiempo que tarda en completar un ciclo. La inundación, que es la distancia horizontal máxima de penetración del tsunami, y el run-up, la altura medida desde el nivel medio del mar hasta la línea o límite de inundación. El 90% de tsunamis son de origen sísmico. En su fuente se origina un desplazamiento vertical de una masa de agua que posteriormente se propaga en forma de ondas. A diferencia de las olas de superficie, la energía que se genera en su fuente también se transmite a través del interior del mar. En su fuente, la longitud de onda y periodo son sumamente largos. Por el contrario, la amplitud de onda no sobrepasa el metro de altura. Conforme el tsunami se acerca hacia la costa, se produce una desaceleración que es compensada por un aumento significativo de amplitud de onda que de manera extraordinaria puede alcanzar hasta 30 metros de altura. Esto quiere decir que la profundidad del océano influye de manera significativa en el comportamiento de las ondas. También, cuando se acerca a la costa, se reduce el nivel medio del mar, lo cual es percibido por los habitantes como un retiro del agua, dejando gran cantidad de costa al descubierto, clara señal del arribo de la primera ola. Las afectaciones en la superficie se producen por 3 factores. La inundación, que oscila entre pocos metros a varios kilómetros, atrapando en su interior a zonas urbanas y productivas. El impacto de las ondas en las superficies, vehículos y embarcaciones produce su destrucción y arrastre, y también los convierte en verdaderos proyectiles que pueden llegar a ser muy destructivos. La erosión de los cimientos puede ocasionar el colapso de puentes y otras estructuras críticas. El tamaño de un tsunami se establece a través de escalas de magnitud y de intensidad, siendo las más conocidas
la escala de magnitud de Wigel con distintos grados de magnitud en función de la energía que libera un tsunami y el run-up máximo alcanzado, y la escala de intensidades de Sieber, que contiene 6 categorías en función de los efectos resultantes de las costas afectadas. De acuerdo a la distancia de la fuente, un tsunami puede ser local o de campo cercano, regional o de campo intermedio y transoceánico o de campo lejano, siendo el más peligroso el primero por haber ocasionado el mayor número de pérdidas humanas. Una amenaza natural es un evento o probabilidad de ocurrencia de un evento, resultado de la dinámica y evolución constante de la Tierra, que puede ocasionar graves daños y afectaciones. Per se, una amenaza natural no existe, pues es resultado de una construcción social cuando un elemento de un sistema territorial entra en contacto con un fenómeno natural y éste le puede ocasionar un grado de afectación determinado. Para la estimación de la amenaza tsunamigénica, se examinaron catálogos históricos descriptivos y paramétricos de diversas fuentes para confeccionar un catálogo de eventos más importantes de tsunamis que incidieron de manera significativa en el Ecuador continental. Por otro lado, a partir de la caracterización sismogenética de la zona de subducción y al estudio de peligrosidad sísmica de la ciudad de Esmeraldas, se establece el marco tectónico frente a la zona de estudio y se sobrepone una malla de muestreo de 18 escenarios de epicentros sísmicos. Tanto la información del catálogo como de la malla se modelaron a través del Centro de Alerta de Tsunamis del Ecuador para calcular la máxima amplitud de ola en la zona de estudio y el tiempo de derribo. Con estos parámetros se selecciona el peor escenario y se combina con un modelo digital del terreno de alta resolución espacial proporcionada por el Instituto Geográfico Militar y se realiza la zonificación de la inundación y posteriormente la estimación de la amenaza tsunamigénica empleando una función matemática de transformación lineal difusa que permite reclasificar los valores de altura de inundación en una escala de peligrosidad de 0 a 10, siendo los valores máximos de peligrosidad la altura mayor o igual a 1.56 metros, es decir, la altura sobre la cabeza de una mujer ecuatoriana promedio. En cuanto a los resultados, los catálogos históricos describen la ocurrencia de tsunamis de origen sísmico, ya que no existen registros de tsunamis ocasionados por otras fuentes físicas que hayan ocasionado afectaciones al Ecuador. El catálogo descriptivo de Espinosa contiene 5 eventos tsunamigénicos de campo cercano en el espacio temporal 1906-1981. La información se obtuvo del Centro Regional de Sismología para América del Sur y de fuentes bibliográficas. El catálogo paramétrico de la NOAA contiene 40 eventos tsunamigénicos de campo cercano, intermedio y lejano en el espacio temporal 1906-2019. La información se obtuvo a través de registros instrumentales y testigos oculares. El catálogo paramétrico de Contreras contiene 58 eventos tsunamigénicos de campo cercano, intermedio y lejano en el espacio, los datos se obtuvieron a partir de fuentes bibliográficas. A partir de estos catálogos se confecciona el catálogo de eventos más importantes que contiene 9 eventos tsunamigénicos, de los cuales 5 son de campo cercano frente a las costas de las provincias de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, 2 de campo intermedio frente a las costas de Chile y 2 de campo lejano en las costas de Japón y Rusia. En cuanto al marco tectónico, en el corte AA' se identifican 3 fuentes generadoras de sismos. La fuente generadora interfase, que se extiende desde la trinchera de subducción hasta 120 kilómetros al este, tiene un ángulo de bucemiento de 6 a 16 grados y a la altura de la línea de costa alcanza una profundidad que oscila entre 40 y 70 kilómetros. La fuente generadora INSLAB se extiende 500 kilómetros al este, tiene un ángulo de bucemiento de 17 a 35 grados y a la altura de la cordillera de los Andes alcanza una profundidad de 200 kilómetros. Y la fuente generadora crustal contiene a la placa continental y un sistema de fallas activo. La ocurrencia de sismos en sus diferentes fuentes se describen en el catálogo sísmico de Parra en el espacio temporal 1586-2012 con 2.879 eventos sísmicos. A partir de esta información, Parra plantea la zonificación sismogenética a partir de 2 fuentes generadoras, subducción interfase y subducción INSLAB. Frente al área de estudio encontramos la zona interfase norte que tiene las siguientes características. Una sismicidad que oscila entre 4 y 8.8 grados de magnitud y una profundidad
de 3.900 metros a la altura de la trinchera de subducción hasta 40.000 metros en la línea de costa. Parra también realiza el estudio específico de peligrosidad sísmica de Esmeraldas con valores de sismicidad de 6.5 grados en un radio de 30 kilómetros y de 7.5 grados en un radio de 30 a 60 kilómetros. Con esta información se establece el marco tectónico frente a la zona de estudio que se puede apreciar en el costado derecho y se sobrepone una malla de muestreo de 18 escenarios de epicentros sísmicos con parámetros de longitud, latitud, magnitud y profundidad. 27 escenarios de eventos sísmicos fueron modelados a través del Centro de Alerta de Tsunamis del Ecuador, de los cuales en el catálogo histórico podemos resaltar el evento tsunamigénico del año 1906, que se ocasionó a partir de un sismo de magnitud 8.9 y que se presume produjo de 1.000 a 1.500 pérdidas humanas en la provincia de Esmeraldas y el sur de Tumaco. Mientras que el peor escenario se constituye el evento número 14 de la malla de muestreo, que es un tsunami a partir de un sismo de magnitud 8.8 y a una profundidad de 6.3 kilómetros, localizado a un azimut de 260 grados con respecto a la zona de estudio. Sumado el máximo valor de pleamar de los últimos 10 años de 1.9 metros, se tiene una amplitud de ola de 3 a 6.38 metros en el caso de las costas de Tonchihue y de 3.15 a 10.5 metros en el caso de las costas de Atacames, Tonsupa y Sua. Asimismo, en cuanto a los tiempos de arribo de la primera ola, tenemos de 23.5 minutos en el caso de las costas de Tonchihue y de 34 a 50.2 minutos en el caso de las costas de Atacames, Tonsupa y Sua. El modelo digital del terreno fue obtenido a partir de métodos fotogramétricos con el avión Cessna Citation y la cámara Ultracam XP. Se colocaron puntos de control GNSS para orientar las imágenes en el eje X, Y y Z, la aplicación de un modelo de alturas, en este caso el eje M96, para transformar las alturas elipsoidales en alturas geoidales, y se obtuvo un modelo digital del terreno y una imagen en el espectro RGB con una resolución espacial de 15 centímetros. Al combinar el modelo digital del terreno con los parámetros del peor escenario, se obtiene la zonificación de inundación, que tiene un área de 29.8 kilómetros cuadrados, es decir, el 5% del total de la zona de estudio. Según la escala de Wigel, este tsunami tendría una magnitud 3 con un run-up máximo de 10.5 metros. Al aplicar la función de transformación lineal difusa, se obtiene el modelo de peligrosidad de la amenaza con un rango de variabilidad de 0 a 10, en verde ningún riesgo, en verde ninguna amenaza, en rojo máxima peligrosidad. Precisamente en las zonas de mayor peligrosidad habitan 27.500 habitantes, es decir, el 66% de la población total. Según la escala de Seeberg, este tsunami tendría una categoría 5 con una inundación general de las costas, daños en las estructuras físicas en las zonas consolidadas, destrucción de zonas urbanas y productivas, localizadas tanto en las granjas acuáticas y valles fluviales, así como también pérdidas humanas ocasionadas por la inundación. La vulnerabilidad es el estudio de las características o factores de los elementos de un sistema territorial expuestos a eventos o fenómenos adversos y que varían conforme su fragilidad, susceptibilidad, entre otros. La vulnerabilidad global es el resultado del estudio de diversas vulnerabilidades. Por lo tanto, para el estudio de la vulnerabilidad se utiliza un modelo geográfico multivariable. Se escogió realizar el estudio de la vulnerabilidad socioeconómica y de la vulnerabilidad física por accesibilidad. Para el primero, se escogieron las variables de hogares pobres según el método de necesidades básicas insatisfechas, conjunto etario frágil y población con discapacidad. Mientras que para la vulnerabilidad física se escogió la variable de accesibilidad para alcanzar un punto de encuentro seguro, y los valores se obtuvieron a partir del análisis de áreas de servicio en un sistema de información geográfica. Las variables se estandarizaron en una malla de muestreo de 10 metros por lado y se ponderó en una escala de 0 a 10 empleando una función matemática de transformación. Tanto las variables como las vulnerabilidades se integraron a través de un proceso de álgebra de mapas y se realizó la interpretación de los resultados. El método de necesidades básicas insatisfechas fue desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que identifica a un hogar como pobre en función del estudio de 4 variables
o necesidades básicas, acceso a la vivienda, a los servicios sanitarios, a la educación básica y a la capacidad económica del jefe de hogar. Para la primera variable, se analiza el factor de la calidad de la vivienda para proteger a sus ocupantes de diversas condiciones naturales, donde se cataloga a un hogar como pobre si el material del piso de la vivienda es de tierra o similares, o si los materiales de la vivienda de las paredes es de caña, estera o similares. El hacinamiento identifica el umbral crítico de ocupación de la vivienda, esto es más de 3 personas por dormitorio. También se analiza el abastecimiento de agua potable de manera permanente para cubrir las necesidades de alimentación e higiene. Los hogares que no disponen de un servicio higiénico y un sistema de eliminación de aguas servidas a través de una red de alcantarillado. Niños de 6 a 12 años que no asisten a un establecimiento de educación primaria, dado que la educación de primer nivel se considera una necesidad fundamental. Y el nivel de escolaridad alcanzado por el jefe de hogar, dado que un escaso nivel de preparación le impide competir en el mercado laboral. Conjunto etario frágil identifica los grupos de edad frágil y susceptibles a sufrir daño ante la ocurrencia de un evento tsunamigénico. Esto es grupos de edad infantil y adolescentes en edad temprana de hasta 14 años y adultos mayores de 60 años en adelante. Población con discapacidad identifica a las personas con una o más discapacidades, ya sean estas intelectual, físico-motora, visual, auditiva y o mental. Para el análisis de la vulnerabilidad física por accesibilidad se utilizó la herramienta de áreas de servicio en un sistema de información geográfica que permite trazar la máxima distancia que se puede alcanzar a través de una red estructurada de vías alrededor de los puntos de encuentro seguros. Como inputs se utilizó la red de vías de escala 1-5000, puntos de encuentro seguros que fueron digitalizados en base a 2 criterios, que se encuentren fuera de las zonas afectadas y sobre las arterias viales, y como restricciones se utilizó la cobertura de puentes, dado que la génesis de este evento es un sismo de grandes proporciones que puede ocasionar el colapso de estas estructuras. A partir del análisis de la amenaza, se obtuvo la zona de inundación, que combinado con el análisis de las áreas de servicio, se obtiene la zonificación de las distancias de evacuación hacia puntos de encuentro seguros. Por otro lado, con el tiempo de arribo de la primera ola y de la velocidad de evacuación a pie de 1 metro por segundo, se calcula la distancia máxima de evacuación a partir de la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo. Con esta información se realiza la estandarización y ponderación y la estimación de la vulnerabilidad por accesibilidad, donde el máximo valor de vulnerabilidad representa la distancia mínima para evacuar o mayores. Como resultados, se obtiene la distribución de las variables de la vulnerabilidad socioeconómica, donde la configuración espacial dio como resultado que la localización de hogares pobres según el método NBI y la del conjunto etario frágil coinciden en su ubicación. Esto se debe a la falta de planificación, a la falta de acceso a métodos anticonceptivos modernos que provoca el aumento del grupo de edad infantil en hogares pobres. En la distribución de la población con discapacidad, si bien es cierto es heterogénea, también existe coincidencia con la localización de los hogares pobres. Esto se debe también a la falta de oportunidades para personas con discapacidad, así como también a la falta de acceso a la educación. Al integrar las diferentes variables, se obtiene el modelo de vulnerabilidad socioeconómica. Lo que apreciamos aquí es un proceso de gentrificación en pleno desarrollo por el metabolismo de las grandes ciudades que, atraídas por el turismo de masas, han provocado el desplazamiento de comunidades históricamente poco desarrolladas hacia la periferia. Es así que en zonas como Atacames, Tonsupa y Same se aprecia una gran inversión inmobiliaria para el alojamiento de turistas que contrasta con zonas deprimidas que no disponen de servicios básicos, vías pavimentadas y existe una percepción de un alto nivel de inseguridad. Esto quiere decir que los recursos turísticos, principal motor de su economía, no están siendo aprovechados en beneficio de la mayoría de la población local. En los resultados de la vulnerabilidad física, la continuidad de las vías y por ende la accesibilidad se ve afectada por obstáculos hidrográficos, topográficos y antrópicos, tales como el río Tonsupa, el río Atacames y sus afluentes, el río Sua y el río Tonchihue. Conjuntos montañosos que dividen las zonas consolidadas y granjas acuáticas ubicadas hacia el interior de las zonas consolidadas de Atacames, de Sua y de Tonchihue. Por lo tanto, las zonas con mayor vulnerabilidad física por accesibilidad se constituyen Atacames, Tonsupa y Same por la dificultad para acceder a un punto de encuentro seguro.
Al combinar la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad socioeconómica, se obtuvo el modelo de la vulnerabilidad global, donde las localidades de Tonsupa y Same tienen una vulnerabilidad global alta y muy alta, mientras que las localidades de Sua, Tonsupa y Tonchihue tienen una vulnerabilidad global media y alta. Esto quiere decir zonas donde coinciden dos o más condiciones de vulnerabilidad por pertenecer a hogares pobres, conjunto etario frágil, población con discapacidad y dificultad para acceder a un punto de encuentro seguro. En el resultado total se aprecia que el 50% de manzanas tienen una vulnerabilidad global media, alta y muy alta. El riesgo es predecir el impacto de un evento tsunamigénico. Por lo tanto, para la estimación del riesgo de desastre, se integra el estudio de la amenaza tsunamigénica y de la vulnerabilidad global a través de un proceso de álgebra de mapas y se distingue su variabilidad en un rango de 0 a 10 a través de 7 categorías de riesgo: ninguno, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Como resultado, en la localidad de Tonsupa, desde la carretera E15 hasta la línea de costa, en los barrios de Verdemar, Cavaplán, Miramar y Totoral, existe un riesgo de desastre alto y muy alto. Por el contrario, hacia el interior, en Paz y Progresos, Albergues, Guayacanes, Nuevo Milenio y Aviación Civil, existe un riesgo de desastre medio y bajo. Esto se debe a su localización en zonas de mayor altitud, donde el nivel de peligrosidad de la amenaza es menor. En el caso de Atacames y Sua, existe un nivel de riesgo alto y muy alto por la fragilidad de la población, la dificultad para acceder a un punto de encuentro seguro y el nivel de peligrosidad de la amenaza alto. En el caso de la parroquia de Tonchihue encontramos un riesgo diferenciado. Por un lado, en Casablanca encontramos un riesgo de desastre medio y alto, y en la punta de Same no existe riesgo por su localización en zonas de mayor altitud, mientras que en Same y Tonchihue encontramos un riesgo de desastre medio y alto por su combinación de la vulnerabilidad global media y alta y un riesgo de desastre alto y un nivel de peligrosidad de la amenaza alto. También es importante mencionar que en las playas donde se realiza la actividad turística existe un nivel de riesgo alto y muy alto por la dificultad para acceder a un punto de encuentro seguro y el nivel de peligrosidad de la amenaza alto. En países en vías de desarrollo expuestos a la ocurrencia de un evento tsunamigénico, la construcción de grandes defensas marítimas no serían factibles por la falta de recursos económicos y técnicos. Por lo tanto, la evacuación se constituye en el método más eficaz para salvar vidas. Se realiza una propuesta de evacuación de la población a partir del análisis de la instalación más cercana en un sistema de información geográfica que permite identificar la distancia más corta entre dos puntos a través de una red estructurada de vías. A los puntos de salida y de llegada se conocen como incidentes e instalaciones respectivamente. Asimismo, se debe disponer de una red estructurada de vías con impedancia o rendimiento en unidades de distancia o tiempo según las necesidades del análisis. Se utilizaron como insumos los puntos de encuentro seguros del análisis de áreas de servicio, nodos viales que se digitalizaron en todas las esquinas del área consolidada, la red de vías de escala 1:5000 y como restricciones la cobertura de puentes. Posteriormente se desarrolla un aplicativo web a través de la plataforma de ArcGIS Online, que se trata de un software como servicio SaaS, que se considera como una revolución en la computación de la nube. SaaS presenta aplicaciones que son administradas, alojadas y administradas remotamente y puestas a disposición a través de servicios de Internet. Cobraron relevancia en la pandemia por el COVID-19, ya que permitió compartir datos georreferenciados de personas contagiadas a través de las diferentes organizaciones. Como insumo se utilizó la zona inundada del análisis de la amenaza, los puntos de encuentro seguros del análisis de las áreas de servicio y las rutas óptimas del análisis de la instalación más cercana. Se elabora un mapa web y posteriormente se confecciona una aplicación web dotándole de widgets o funcionalidades. La posibilidad de utilizar un aplicativo web es alta, dado que si bien es cierto existe un alto porcentaje de la población que pertenece a los hogares pobres según el método de necesidades básicas insatisfechas, el uso del Internet y de dispositivos móviles actualmente es una herramienta de trabajo y estudio obligatoria. En el 2019 el gobierno eliminó los impuestos arancelarios de tablets, teléfonos celulares, laptops y computadoras de escritorio que encarecía hasta un 40% su valor de venta al público. En la pandemia por el COVID-19 en el año 2020 se instauraron medidas como el teletrabajo y la educación virtual
en todos los niveles de educación, que provocó el aumento del uso del Internet. También en el 2021 se eliminaron los impuestos de consumos especiales a los servicios móviles de voz, datos y mensajes que encarecía hasta un 90% su valor original. En los indicadores de tecnología de información y comunicación del 2020, en el Ecuador existe un alto porcentaje de la población en el grupo de edad de 16 a 44 años que disponen de teléfonos celulares inteligentes, alcanzando el 81.6% en los grupos de edad de 25 a 34 años. También existe un bajo porcentaje de analfabetismo digital del 10%, esto es, personas de 15 a 49 años que no disponen de un teléfono celular activado y que en los últimos 12 meses no utilizó la computadora o el servicio de Internet. En el análisis de la cobertura de Internet y de servicio de datos 4G, existen dos empresas prestadoras de servicio de Internet fijo, en este caso Solintel y NetLife, que dotan de servicio de banda ancha en las zonas consolidadas. Los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y cantonales también instauraron puntos Wi-Fi gratuitos. Además, existen 3 empresas prestadoras de servicios móviles, CNT, Claro y Movistar, que de acuerdo a los mapas de cobertura en todas las zonas afectadas se dispone de al menos una opción para utilizar los dispositivos móviles y acceder a la red de datos 4G. También es importante señalar que el aplicativo web está diseñado como una medida proactiva para educar a la población, desarrollar simulacros y para informar a turistas y visitantes. Dado que en el último sismo de grandes proporciones en el Ecuador, en Pedernales, de 7.8 grados de magnitud, se evidenció la pérdida de señal de Internet, de cobertura celular y de cobertura eléctrica. Como resultado, se obtuvo los mapas de peligrosidad y el aplicativo web que puede ser visualizado tanto en dispositivos móviles y en computadoras de escritorio o laptops, que le permite a la población evidenciar si se encuentra en zona de peligro, las diferentes alternativas para evacuación para alcanzar los puntos de encuentro seguro y de esta manera ponerse a buen resguardo. Discusión. En cuanto a la hipótesis 1, se evidencia que el desconocimiento de fenómenos tsunamigénicos en Atacames por parte de las instituciones gestoras del riesgo y consecuentemente por la población en general se debe a los pocos o escasos estudios técnicos con fundamentos científicos sobre tsunamis en Atacames, ya que solamente existen 2, el de Iulalén y otros del 2010 y del Instituto Oceanográfico de la Armada del 2019. Con respecto a los estudios de Iulalén y otros que señala que la zona de estudio no se vería afectada por tsunami debido a la presencia del promontorio frente a esta zona, que atenuaría los efectos ante la ocurrencia de este fenómeno, es rebatido en la presente investigación, donde se concluye que la amenaza por tsunami es latente y puede ocasionar graves afectaciones al realizar el estudio de la caracterización sismogenética de la zona de subducción. Con respecto al mapa de inundación del Instituto Oceanográfico de la Armada, la información marginal del mapa no contiene los valores de RUNAV y tiempo de arribo de la primera ola, pero existen grandes coincidencias con los límites de inundación en relación al presente estudio. Los eventos tsunamigénicos en la zona de estudio han sido poco frecuentes y se remontan a 1906 y 1958 en la provincia de Esmeraldas. En las costas de Atacames no se registran afectaciones mayores por el escaso desarrollo de la costa ecuatoriana en la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, no existe memoria histórica de los pobladores que actualmente ocupan este territorio sobre la ocurrencia de este fenómeno natural y sus efectos. Las instituciones gestoras del riesgo deben conocer los estudios técnicos sobre la amenaza, vulnerabilidad global y riesgo con el fin de emprender los planes de acción necesarios para mitigar los efectos de un fenómeno tsunamigénico. Por otro lado, la población debe disponer de información sobre las zonas de afectación, puntos de encuentro seguro y rutas de evacuación para que conozcan si se encuentran en estado de peligro y sepan hacia dónde dirigirse. En cuanto a la hipótesis 2, se comprueba que con el empleo de imágenes fotogramétricas, modelos digitales del terreno de alta resolución espacial, procedentes de sensores remotos, bases de datos georreferenciadas y herramientas de sistemas de información geográfica, permiten desarrollar la estimación de la amenaza, el estudio de la vulnerabilidad global y la evaluación del riesgo de desastre, con alto grado de detalle y con procesos automatizados y lógicos, de manera que se aborda la ocurrencia de este evento de manera integral. Asimismo, el uso de herramientas de análisis de redes en un sistema de información geográfica con los insumos necesarios, tales como
la zona de afectación, instalaciones, incidentes, una red vial estructurada y su impedancia en unidades de tiempo o distancia, permiten presentar rutas óptimas de evacuación para que la población conozca las diferentes alternativas para alcanzar puntos de encuentro seguros. El empleo del software como servicio es una herramienta importante para socializar a la población la información georreferenciada para el desarrollo de simulacros de evacuación, educar e informar a la población. Las conclusiones son las siguientes. La probabilidad de ocurrencia de un tsunami de campo cercano y de origen sísmico en el cantón Atacames es alta. La construcción de un escenario de tsunami cuya fuente sísmica se encuentra a una distancia no mayor de 105 kilómetros de la zona de estudio afectaría a 27.542 personas que habitan junto al perfil costanero. Esto es el 66.32% del total de habitantes de Atacames. El principal peligro lo constituyen la inundación por tsunami, que alcanza una extensión alrededor de 29.8 kilómetros cuadrados y un run-up de 10.5 metros. Asimismo, el tiempo de arribo de la primera ola del litoral es de 23 a 34 minutos, lo que representa un tiempo mínimo para evacuar. La vulnerabilidad global de la población, entendida como la suma de la fragilidad intrínseca de sus habitantes y la susceptibilidad de su localización para acceder a un punto de encuentro seguro, es crítica. En las zonas consolidadas de Atacames, 229 manzanas urbanas presentan una vulnerabilidad global alta y muy alta. Además, 312 manzanas presentan una vulnerabilidad global media. En estas zonas confluyen habitantes que coinciden en 2 o más condiciones de vulnerabilidad por edad frágil, estado de pobreza y o personas con discapacidad. El nivel de peligrosidad de la amenaza tiende a acentuar los valores de vulnerabilidad global en la zona de estudio, de manera que 19.57 kilómetros cuadrados presentan un riesgo de desastre alto y muy alto, totalizando el 65.4% del total de la zona inundada. Del área consolidada de 936 manzanas que componen el tejido urbano, 598 presentan un grado de riesgo alto y muy alto, donde habitan alrededor de 21.244 personas, esto es el 51.15% del total de habitantes de Atacames. Esto es todo cuanto puedo compartirles. Muchas gracias por su amable atención. Bueno, muy bien. Gracias, Edgar, por la exposición. Y ahora pasaríamos entonces a la sesión de coloquio de preguntas por parte del jurado para que pueda responder el tesista. Si les parece, podemos seguir el orden de constitución del jurado. Podríamos empezar con las preguntas del doctor Bullay. Seguimos con el doctor Monti y finalizamos con el jurado local, Elizabeth Carbone. Bueno, muy bien, gracias Guillermo por darme la palabra. Bueno, en principio quería felicitarlo a Edgar Porras Cárdenas por el trabajo realizado y también felicitar a sus directores. A mí me parece que es un trabajo desde el punto de vista de la geografía aplicada muy bien realizado, que es un trabajo útil y es un trabajo que presenta resultados que pueden ser llevados a la práctica, mostrando claramente cómo el uso de las geotecnologías pueden tener un papel importante para la resolución de problemáticas socioespaciales. Al leer el trabajo, lo que sí noté es que, considerando que la investigación es una investigación para una tesis doctoral en geografía, el marco teórico discute principalmente el tema tsunami, pero de alguna manera no le da el similar peso a la discusión disciplinaria de lo que representa la geografía en este trabajo. Entonces, mis preguntas irían en ese sentido, principalmente ni siquiera preguntas, simplemente pido ampliaciones sobre diferentes aspectos. No queda duda de que este trabajo está sustentado en la geografía como ciencia y me gustaría saber un comentario, en principio, de que
de cuál es el concepto de geografía que sustenta esta investigación y cuáles son los paradigmas de la geografía que fueron utilizados para realizarla. Esa es la primera pregunta. Yo considero que el presente trabajo se encuadra dentro de las geografías neopositivistas, específicamente en las geografías cuantitativas que se fundamentan en las ciencias empírico-analíticas y que tienen una visión matemática del espacio. También en la geografía aplicada, que utiliza métodos geográficos, información geográfica y tecnología para desarrollar la resolución de problemas complejos en la geografía. Muy bien. ¿Y cuál sería la definición de geografía que estaría sustentando esas perspectivas? Bueno, me voy a mencionar la geografía desde el punto de vista de la geografía física, en donde se establece que la geografía como tal estudia los espacios desde un punto de vista sistémico, donde están involucrados diferentes actores que están interrelacionados entre sí y donde existe una interrelación entre ambos subconjuntos. ¿Cuáles subconjuntos? Bueno, en un sistema geográfico básicamente existen interrelaciones de intercambio de hombres, de productos, de varias actividades de comercio que provocan una distribución que puede ser de un subconjunto que tiene el centro y otro la periferia. Entonces, entre estos dos subconjuntos existe una interrelación, lo cual es estudiada a través de la geografía y sus diferentes elementos de un sistema territorial determinado. Quisiera preguntarte, ya que nombraste el tema de la geografía aplicada, si me pudieras hacer una referencia a los autores geógrafos que discutieron el tema de geografía aplicada. Bueno, la geografía aplicada se empieza a mencionar desde el año 1950 a partir de diversos autores, especialmente la escuela francesa, que distingue el uso de las geografías para solucionar problemas reales a través de varias metodologías que se pueden desarrollar a través de diferentes métodos. Bien, quisiera sobre la misma pregunta, es la discusión de lo que representa en geografía el álgebra de mapas. El álgebra de mapas es una metodología que utilizaste para obtener resultados de localización y entonces quisiera saber, más allá de la técnica, cómo se discutió el tema del álgebra de mapas en los estudios geográficos. Bueno, el álgebra de mapas es el empleo de la geografía cuantitativa, en donde se traslada hacia el espacio el empleo de métodos numéricos y geométricos para establecer diferentes soluciones dentro de la geografía aplicada. Eso básicamente. Guillermo, no tengo más intervenciones al respecto. Muy bien, muchas gracias, doctor Bucay. Pasaríamos entonces a las preguntas del doctor Monti. Bueno, muchas gracias, Edgar y directores. Bueno, antes que todo, al postulante a doctor, la verdad la exposición fue bastante clara. En mi caso particular, yo había marcado algunas cuestiones metodológicas en la tesis que veo que han sido retomadas y mejoradas, por ejemplo, la carencia previa de discusión de hipótesis, o sea, de contrastación de hipótesis, y
Si bien acá está sintético, me imagino que en el documento final estará mucho más extenso. Lo mismo la necesidad de discutir resultados antes de pasar a las conclusiones. O sea que agradezco que la exposición ha retomado las sugerencias. Evidentemente, como decía el doctor Bucay, es un tema particularmente aplicado en el que se centra esta tesis. Yo iba a empezar por otro lado las preguntas, pero voy a retomar lo de Bucay. Quizá está implícito, pero podría estar explícito, que esta tesis, aparte de la geografía aplicada, se enmarca dentro de lo que hoy se conoce como geografía ambiental, donde ahí sí surge con claridad, propuesto por Bocco, por ejemplo, de la UNAM, que tiene un grupo que genera información directamente, o marcos teóricos metodológicos vinculados a la geografía ambiental, donde sí explícitamente está la articulación. Busca hacer un puente entre la geografía física y la geografía humana para que los resultados sean de directa aplicación al establecimiento de políticas públicas. Y creo que esta tesis es eso, digamos, es un estudio técnico que genera una herramienta que va a incidir en políticas públicas, ¿no? Entonces me parece que por ahí aparece un marco teórico que engloba mejor o de una manera más abarcativa que la geografía aplicada per se. Y en este caso, yo había marcado en la tesis que me llamaba la atención, tratándose una tesis que retoma la geografía, los riesgos de desastres como leitmotiv, que hubiera una referencia tan limitada a marcos teóricos de los riesgos ambientales, ¿no? Digamos, como vi que estaba muy evocado a Marcos Sendai, digamos, el grupo Humboldt, y yo marcaba que hay toda una línea de trabajo muy interesante que hubiera quizá abierto un poco la lectura de las vulnerabilidades, particularmente de la red de estudios sociales en prevención de desastres en Latinoamérica, ¿no? Con Label, Wilches Cho y compañía, Cardona y demás, que en la tesis muy bien se retoma, autores como Blackie, Cannon, Wisner, ¿sí? En sus aportes a la... Entonces, bueno, un poco también la geografía de los riesgos es tiene un corpus teórico interesante como para poder haber sido retomado. No le quita valor a la tesis para nada, yo lo expresé ahí en mi dictamen, solo que quizá ampliar un poco digamos, el marco teórico hubiera enriquecido mejor algunas interpretaciones, ¿sí? De los interesantes y variados datos e información que aporta la tesis. Bien, entonces, pasando a algunas preguntas que me surgen de la exposición. Entiendo, a ver, Edgar, que el principal aporte es el plan de evacuación. Entonces, mi primera pregunta, Edgar, sería, ¿ese plan de evacuación a qué factor constructor o que favorece la consolidación de riesgo de desastre está orientado? Digamos, cuando usted diseña ese plan de evacuación, ¿qué factor de riesgo quiere intervenir? Tal vez si se refiere a qué etapa de la gestión de riesgos. En la fase de predicción, básicamente lo que se aborda es la predicción del evento tsunamigénico como tal, en el análisis de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y posteriormente existe una etapa de establecer medidas proactivas para enfrentar el riesgo de desastre. Entonces, este aplicativo estaría enfocado a esa etapa del riesgo, más no de la respuesta, debido a que, como señalé anteriormente, se tiene la experiencia con el último sismo del año 2016, en el cual existió la pérdida de luz eléctrica y la conexión de datos celulares y de Internet. Entonces, esta está enfocada más hacia una medida proactiva para educar a la población, para generar simulacros de evacuación y también para informar a turistas y visitantes que pueden estar ubicados en cualquier parte de la zona afectada y puedan acceder a información a través de escanear un código QR que puede estar localizado en diferentes puntos visibles o áreas concurridas. Sí, no, quizá no me expresé bien. O sea, el riesgo de desastre se construye fundamentalmente por dos factores que convergen: peligrosidad o amenaza y vulnerabilidad.
esta estrategia de gestión que usted propone, ¿está orientada a intervenir la amenaza o la vulnerabilidad? Esa es la primera pregunta. A la vulnerabilidad. A la A la vulnerabilidad, vulnerabilidad. sí, en el tema de las políticas públicas que se pueden tomar para reducir la vulnerabilidad, el desconocimiento de las personas que se encuentran en las zonas afectadas. Pero los dos pilares de vulnerabilidad que usted analiza son el de accesibilidad por la distancia o la facilidad de acceso a centros de evacuación, y la otra vulnerabilidad es la vulnerabilidad medida por NBI. Entonces, que la gente emigre para no morir en la inundación, ¿sí? No estaría cambiando el NBI, porque cuando pase la inundación vuelven al mismo lugar, ¿sí? Y tampoco estaría cambiando la ubicación de los centros de evacuación, ¿sí? Entonces, mi pregunta es esta. Yo entiendo que es el aplicativo es una estrategia orientada a intervenir la vulnerabilidad física por exposición directa a la inundación. Pero un poco lo que yo comentaba ahí en el dictamen era que yo entiendo ahora de su exposición que el aplicativo va a incidir o va a tratar de cambiar esta cuestión educativa de desconocimiento en la gente. Pero hay una vulnerabilidad muy fuerte que es la de exposición a la inundación, donde están ubicadas las casas y los barrios y las manzanas. Y pasada la inundación, o sea, quiero decir, el aplicativo, esta sería la pregunta, el aplicativo, ¿va a concientizar para cambiar la trama urbana al tomador de decisión? ¿Va a concientizar para que la gente pida ser erradicada del lugar con probabilidad de inundación? Y ahí sí desaparece la vulnerabilidad física por exposición. ¿O el aplicativo nada más ayuda a que la gente sepa dónde evacuarse? Considerando que el tiempo que se tiene para la evacuación es de 25 a 34 minutos, el escenario, el modelo de la evaluación por la vulnerabilidad por accesibilidad es ideal, pero esta necesariamente debe ser complementada con simulacros de evacuación, que es lo que se propone a través del aplicativo web. En la solución ideal, se identifican realmente que existen zonas que no alcanzarían a evacuar. Entonces, en este contexto, sí se plantea que se construyan puentes o se refuercen puentes sismo resistentes que soporten la ocurrencia de un evento sísmico de grandes proporciones, que es la génesis del evento tsunamigénico. Entonces, el aplicativo web que proporciona las rutas o las alternativas de evacuación es un modelo que puede ser mejorado a partir de ciertas decisiones que tomen las instituciones gestoras del riesgo para estas ubicaciones que no alcanzarían a evacuar ante la ocurrencia de un evento tsunamigénico. Entonces, una de esas soluciones, como lo había indicado, es la construcción o el reforzamiento de puentes con características sismo resistentes. También existe la construcción de torres para que se puedan poner a resguardo a través de una evacuación vertical que actualmente no se lo podría realizar. Y obviamente esto también, al presentar el trabajo a los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provincial como cantonal, va a causar una concientización en las autoridades para que puedan tomar las decisiones más adecuadas en cuanto a reducir la vulnerabilidad de este tipo. Está bien. Esto es una reflexión, es un debate que le quiero plantear, no es en ningún momento poner en tela de juicio los datos, ¿no? Justamente en la hipótesis 1 usted plantea que, a ver, el desconocimiento, digamos, la hipótesis se comprueba parcialmente porque usted comprueba un desconocimiento de los gestores, que son los responsables, ¿sí? Y que si ellos empiezan a tener conocimiento, eso se transmite, o ellos tendrían la responsabilidad de transmitir ese conocimiento a la población. Ese sería más o menos el proceso que yo entendí que usted discute en la hipótesis. ¿No? Así, bueno, con esto lograríamos que tomen conciencia y conocimiento los gestores, y esos gestores, en consecuencia, o consecuentemente, concientizarían a la población, e informarían a la población. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, ¿interpreté bien?
Lo que sucede en este territorio es que los estudios únicamente llegaron a la evaluación de la amenaza, pero nunca llegaron a la definición del riesgo como tal. Entonces, si es que no se llega a la evaluación del riesgo, las instituciones gestoras no pueden desarrollar medidas proactivas y reactivas adecuadas para enfrentar este evento tsunamigénico. Y lógicamente, si es que no existen unas medidas adecuadas con el establecimiento de rutas adecuadas de evacuación, las alternativas que tiene la población para alcanzarlas, consecuentemente va a existir un desconocimiento de la población en general, ya que a lo mejor lo que se está estableciendo dentro de la señalética como rutas de evacuación no sean las mejores alternativas para alcanzar estos puntos de encuentro seguros. Entonces, en base a eso iría el análisis de esta tesis. Está bien, entonces yo lo invito a que profundice el estudio porque, mire, yo leía la tesis y me hacía esta composición de lugar. Ocurre el tsunami, hay probabilidad de tsunami. Con el aplicativo web, la gente tiene vías de escape, digamos, vías de... ¿Sí? Entonces reduzco, de esa manera lo que reduzco es el daño, es decir, reduzco la magnitud del desastre. Pero pasado el evento, la gente vuelve al mismo lugar, y entonces yo imagino que hay una cadena que es, de un escenario de riesgo, se consolida en un escenario de desastre, que es el momento en que se manifiesta el tsunami en condiciones de vulnerabilidad, reduzco la pérdida porque la gente puede, con su aplicativo web, llegar a lugares seguros, pero pasado el desastre, las condiciones se replican, porque sigue estando la probabilidad de amenaza, y la gente vuelve a las mismas condiciones vulnerables previamente. Entonces estoy generando un escenario post-desastre. Por eso yo le planteaba, como usted habló en la exposición, de educación, concientización y demás, si el aplicativo web no pudiera servir también como una estrategia de política pública para que se repiense la trama urbana y que no se replique en un escenario post-desastre, que es un nuevo escenario de riesgo, ¿sí? Condiciones previas al desastre. Porque se entiende, o sea, el aplicativo web es de carácter emergencista, pero no es preventivo. Y de acuerdo a lo que yo leí en su tesis y la realidad del lugar, lo que se necesita es cambiar las condiciones de vulnerabilidad física por exposición, dentro del rango de alcance de la amenaza, ¿no? Digamos, entiendo lo que es la tesis, solo que cuando una tesis, digamos, estimula a pensar el problema de una manera más compleja y en el tiempo, me parecía interesante este espacio para poder debatirlo con usted, nada más. No tengo más preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor Monti. Pasaríamos entonces a las preguntas de la doctora Carboni. Bien. Cuando quiera hacer eso. Bueno, muchas gracias. Sí, en base, primero quería decirle felicitaciones al doctor Parra y por supuesto a sus directores, ¿no es cierto?, por el desarrollo de esta tesis, que también fue un proceso largo, hemos conocido. Y asimismo, muchas de las preguntas van en base a lo que ya se dijo, pero con respecto a eso, ¿de qué manera se acerca este tipo de información a los gestores políticos, ¿no es cierto?, o los gestores involucrados en el tema, para que sea una medida desde preventiva, durante el evento y post-evento? En parte es mucho de lo que analizaron, ¿no es cierto?, con el doctor Monti, ¿verdad? Porque viendo cómo se desarrolló el simulacro que se realizó el 25 de octubre, ¿no es cierto?, del año pasado, en otro de los cantones, ¿verdad? Esta herramienta podría servir desde la prevención hasta el post-evento, ¿verdad? No sé, ¿cómo lo pensó ahora en adelante, luego de contar con esta herramienta, ¿no es cierto?, para acercarlo directamente a los gestores políticos y que realmente se transforme, además de una situación de diagnóstico, en algo, digamos, el mapa de acción o mapas de estrategias de políticas públicas, excediendo cualquier tipo de política partidaria, si lo había pensado directamente. Existe una interrelación cercana entre el Instituto Geográfico Militar y la Secretaría de Gestión de Riesgos. De acuerdo a las competencias que le otorga la Ley de Cartografía Nacional al Instituto, está el realizar estudios temáticos aplicados y descriptivos.
Entonces, a través del IGM, se realiza a través de una infraestructura de datos espaciales del acercamiento, primeramente hacia las instituciones gestoras del riesgo, para que conozcan, ellos sí deben conocer el estudio de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo de desastres para implementar medidas. Y por otro lado, con el aplicativo web como tal, en el gobierno autónomo descentralizado cantonal de Atacames, para socializar esta metodología de rutas óptimas de evacuación y puntos de encuentro seguro, para que ellos consideren al momento de realizar simulacros y, de ser el caso, socializar a toda la población del cantón Atacames. También el análisis de la amenaza es muy importante que lo conozca el Instituto Oceanográfico de la Armada, ya que la caracterización sismogenética de la zona de subducción es algo novedoso. O sea, no se había realizado anteriormente el análisis de la amenaza a partir de esta herramienta, sino más bien a través de la información procedente de catálogos históricos que son más específicos. Entonces, se va a socializar al Instituto Oceanográfico de la Armada para que lo considere al momento de realizar sus mapas de amenaza, que es de acuerdo a las competencias que le otorga la ley a ellos desarrollarlos. Bien. Y ¿usted conoce si algún tipo de estos aportes ha contribuido a, como decía el doctor Monte, hacer algún cambio del trazado urbano ante una exposición de inundación o alguna problemática de este tipo? No, los estudios no han contribuido a que se realice un cambio en la trama urbana. Existe también el tema de la costumbre y tradición y, lógicamente, la presencia de las playas del sector que en realidad estas zonas ya están consolidadas y, y la gente no estaría en condiciones de salir de su lugar de nacimiento, donde vivió, donde nació. Entonces existe algo cultural en esta zona que no permitiría la reubicación de la población hacia un lugar más seguro. Probablemente la construcción de grandes defensas, pero que esto involucraría grandes costos, la construcción de este tipo de infraestructuras. Bien. De la tesis surge algo muy importante y muy interesante, que es, ¿no es cierto?, atender las necesidades especiales de muchas personas que a veces por sus discapacidades motrices y realmente por sus discapacidades con respecto a la accesibilidad no pueden ser asistidas correctamente, ¿verdad? Y son los que tienen el mayor grado de impacto ante estos eventos. Y una pregunta con respecto a las señaléticas y a los protocolos, ¿eso también se pensó, digamos, dentro de lo que es la gestión? ¿Cómo acercar o cómo intervenir dentro de los protocolos importantes para las evacuaciones a partir de esta información? Sí, actualmente la señalética que para tsunamis y para otros eventos de gestión de riesgos tiene una norma, que es la norma INEN, en la cual ya se encuentra preestablecida de qué características debe ser la señalética y qué debe contener esta señalética. Entonces, lógicamente, el presente estudio debe ser complementado con la señalética de las rutas de evacuación, porque, por ejemplo, puede ocasionarse un tsunami en horas de oscuridad. Entonces, esta señalética ya prevé eso, que exista esa visualización en horas de oscuridad a través de diferentes tipos de material. Entonces, esto sí está establecido en el país, este tipo de alternativos. Sí, aparte supongo también personal capacitado, recursos humanos capacitados con respecto a las personas que no pueden acceder a la información, ¿verdad? Porque si hablamos de personas analfabetas, personas con discapacidades y personas que no cuentan con tecnologías, también es difícil acceder a un protocolo de evacuación o de conocimiento, digamos, de la información. Ese tipo de información capaz que se acerca a través de personal capacitado o buscan directamente cuáles son los grupos más vulnerables, ¿verdad? Ante un evento de este tipo. Bueno,
Justamente eso es lo que persigue esta tesis, ¿no? En el modelamiento, la distribución espacial de personas con discapacidad es hacer conocer a las instituciones gestoras del riesgo la presencia de gente con ese tipo de discapacidades para que se establezcan ciertas políticas públicas para que estas personas puedan reducir su vulnerabilidad, como el acompañamiento. Lo que se requiere aquí es que al menos una persona del grupo familiar conozca hacia dónde debe evacuar y en el caso de la ocurrencia de este evento también pueda hacerlo en compañía de una persona con discapacidad. Bien, muchas gracias. Muy bien, gracias, Elizabeth. Bien, habiendo finalizado entonces el coloquio de preguntas por parte del jurado, antes de pasar a la elaboración ya del dictamen de defensa, me gustaría habilitar un espacio para que los directores digan algunas palabras. Doctora Geraldi, si quiere comenzar. Bueno, Mi micrófono. perfecto, corto aquí. Bueno, primero que todo, felicitarte, Edgar. Fue un camino muy largo. Agradecer al Instituto Geográfico Militar por darte el tiempo. Sobre todo, específicamente, porque en estos años te tocó una tarea humanitaria importante dentro de tu trabajo y hacer una tesis en el ámbito de que tuviste que cumplir trabajos tan importantes. Creo que llegaste a su finalización con mucho éxito. Así que fue un placer trabajar con vos, trabajar con el Instituto Geográfico Militar. Agradezco a los jurados por haberse dedicado el tiempo y también por las observaciones que hicieron mucho mejor el trabajo. También agradezco a mi compañero Walter Melo y también agradezco a la Secretaría de Posgrado por todos los trámites que tuvo que hacer, y también a la doctora Ana Casado, que tenía anteriormente la Secretaría de Posgrado, porque en estas ausencias que tuvo que tener Edgar por su trabajo fuera de su país, tuvimos que hacer algunos trámites y tuvimos que saltar varios obstáculos para llegar a esta tesis, ¿no? A la finalización de esta tesis. Estoy sumamente orgullosa. Cuando te dije vos podías, no me equivoqué. Así que estoy muy contenta. Te felicito. ¿Walter? No, también, la verdad que realmente te felicito porque es un trabajo para nosotros muy bueno, sobre todo por incluso por tu adaptación a este sistema. Yo no sé si cuando ingresaste a las Fuerzas Armadas, ya en tus épocas de joven, ibas a pensar que ibas a terminar haciendo un doctorado en otro país, con otro sistema educativo, con otras idiosincrasias, si te quieren, otras formas, y que realmente lo hiciste muy bien. Creo que tu adaptación al sistema universitario argentino ha sido excelente. Realmente lo veo muy bueno. Incluso esta tesis yo veo que tiene una información bastante completa como para dar ese otro paso siguiente, que es la evaluación de riesgo. Había que empezar por algo, creo que esta tesis lo está haciendo, ha marcado una pauta bastante interesante en cuanto a la fisonomía de la población, si se quiere, cuáles son los riesgos económicos, o sea, cuáles son las vulnerabilidades económicas que tiene la región, como para generar esas otras grandes defensas que tal vez otros países puedan llegar a hacer, que así todos sabemos, como por ejemplo en el evento de Japón, que siempre hay cosas que no se pueden controlar en naturaleza, entonces hay que ver de qué manera zafar en el momento y que de alguna forma la población pueda sobrevivir para reorganizarse nuevamente. Y creo que, bueno, que esta tesis cumple bastante con ese primer punto. Y bueno, y ya te digo, sobre todo, bueno, quiero también felicitarte por el sacrificio que se ha hecho, porque has tenido que
que trabajar en lo tuyo, aparte de esta tesis, como para que puedas cumplir. Así que mis felicitaciones de este lado. Muy bien, de igual modo, habilitamos un espacio para que el tesista, Edgar, quiere decir algunas palabras. Bueno, primero quisiera darme agradecimiento al Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, porque en realidad en nuestro país no existen actualmente programas de posgrado, ni siquiera de maestría, peor de doctorado. Entonces, en realidad nos han abierto las puertas para que nosotros podamos continuar nuestra formación en una universidad de prestigio y en un programa de calidad. También a Alejandra y Walter por su acompañamiento, por su paciencia y por su guía que han sabido demostrar durante el desarrollo de la presente tesis, que en realidad se ha prolongado por circunstancias de trabajo. A los miembros del jurado por el tiempo que ustedes les ha demandado el leer esta tesis y poder comentarla, y con sus comentarios que han sido muy fructíferos, poder mejorar el estudio que he realizado en esta tesis. Eso sería, y muchas gracias. bueno, muy bien, gracias, Edgar. Vamos a pasar entonces ahora a la elaboración del dictamen. Así que voy a pasar a los directores y a los presentes en la exposición a la sala de espera, y me quedaré solo con los 3 jurados para elaborar el dictamen y luego nos volvemos a encontrar para la lectura del mismo. Así que en un momento estamos nuevamente.